Hola iglesia, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Reciban un cordial saludo hoy domingo. A los invitados, a los que nos acompañan por primera vez, también sean muy bienvenidos. Somos La Biblia Dice de la ciudad de Cúcuta. Somos una iglesia cristiana de sana doctrina donde la palabra de Dios tiene preeminencia. Así que damos gracias a Dios por ello. Bueno, y el día de hoy vamos a tener un servicio dominical. Este domingo recordando a nuestro Señor, esa obra tan bonita que hizo en la cruz y también su resurrección. Por eso estamos gozosos y llenos del amor del Señor. Así que hoy vamos a tener un servicio muy especial a cargo del líder de jóvenes, Javier Darío Reyes de Bucaramanga. El Señor tocó a este joven y está haciendo una gran obra en él, así que les pido por favor de que eliminemos cualquier tipo de distracción, el teléfono, el televisor, desconectémonos y que sea realmente un tiempo para alabar, para escuchar la palabra de Dios, para cantar y para recibir su mensaje y poderlo duplicar, ojalá, a las naciones, así como nos lo pide nuestro Señor en su palabra. Así que iglesia, invitados, vamos a orar para entregarle este servicio al Señor y que sea Él en su infinita misericordia llenándonos de gozo, de paz, de tranquilidad y muy atentos a la enseñanza. Así que les pido por favor que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Bueno, Señor, Padre Celestial, Padre amoroso, bello, eterno, te damos gracias, Señor, por este día, por tenernos aquí, Señor, delante de ti, escuchando tu mensaje, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones, Señor, por este día que nos regalas, por la oportunidad, Señor, como te digo, de poder escuchar tu mensaje, Señor. Es gratificante para nosotros poder recibirlo. Señor, te pedimos perdón, Padre Celestial, si en algún momento hemos cometido cualquier error, Señor, cualquier falla. Somos seres humanos, Señor, aún, Señor, en esta carne pecamos, pero te pedimos, Señor, que tú en tu poder infinito, Señor, nos restaures, nos limpies, nos curas, Señor, con tu manto sagrado y nos dejes más blancos que la misma nieve. Así que, Padre Celestial, quiero poner este servicio en tus manos, Señor, para que llegue a muchas personas, Señor, pidiéndote que aquellas personas que están pasando por alguna necesidad, Señor, les des tú esa salud, ese aliento, esa palabra de fe, Señor, que seas esa compañía para aquellas personas que te necesitan, Señor, y aquellas personas que de pronto no conocen tu mensaje, Señor, que llegue, que les llegue al corazón, que se entreguen a ti y vivan a ti, Señor. Te pido por todos los hermanos, Señor, en la fe de nuestra amada iglesia, Señor. Y, Señor, pedirte grandemente que nos bendigas, que nos ilumines y que todo sea en el nombre tuyo, Señor. Y todo esto lo pedimos y lo oramos en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, iglesia, invitados, y ahora es hora de alabar al Señor. Y viene una canción muy bonita, la cual es Abre mis ojos. Así que vamos a abrir nuestros ojos, a cantar con todo el gozo, a abrir nuestro corazón y a alabarle al Creador. Así que los dejo con la siguiente canción. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte.
iglesia, buenos días. Ahora vamos a seguir con esa bonita costumbre que tenemos en nuestra iglesia, la cual es leer la palabra de Dios, la Biblia de pasta a pasta, recordando que actualmente nos encontramos en el libro de Lucas. Para la porción para el día de hoy es Lucas 17 del 11 al 19. Entonces, iglesia, vayamos a esta porción, a nuestra porción del día de hoy. Dice la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, iglesia, qué bonita porción nos correspondió el día de hoy. Ahora vamos a ver unos anuncios importantes para lo que queda de año, básicamente, y importante también para esta semana. Iglesia, el próximo sábado 11 de diciembre a las 4:30 de la tarde, reunión de damas de forma presencial. Entonces, damitas, para que vayan apartando ese espacio tan importante, para que compartan con las demás damas, y bueno, para que vayan alistando también a sus invitadas. Recuerden, reunión de damas presencial en la Biblioteca Julio Pérez Ferrero, la biblioteca donde nos hemos reunido todo este tiempo de forma presencial, 4:30 de la tarde. Iglesia, otro anuncio para ese mismo sábado 11 de diciembre es que se estará realizando la Santa Cena de forma presencial a partir de las 6:45, entonces para que estemos llegando puntuales, solo miembros bautizados de nuestra iglesia. A las 7 en punto se estará cerrando las puertas, por ende ya nadie podrá ingresar. Entonces recordemos que es una ceremonia muy solemne, entonces para que lleguemos puntuales. Listo, iglesia, 6:45 después de la reunión de damas, ahí mismo en la biblioteca, nuestra Santa Cena. Iglesia, el próximo domingo 12 de diciembre, bueno, se estará realizando nuestro próximo servicio presencial, como lo hemos venido haciendo durante todos estos meses, cada 15 días, presencial y virtual. Bueno, se estará realizando presencial, entonces papás, no olviden llevarles un frasco con agua a sus niños para evitar estar rotando los frascos. ¿Listo? Iglesia, otro anuncio es que para el próximo, en 15 días, el próximo servicio en 15 días, es decir, el 19 de diciembre, se estará realizando también de forma presencial el servicio especial de Navidad. Entonces, iglesia, para que llevemos invitados, para cantar villancicos, para aprender de la palabra de Dios, vamos a tener un compartir. Entonces, lleven a sus invitados, 10 de la mañana. Entonces, iglesia, en los próximos 2 servicios serán de forma presencial, ahí mismo en la biblioteca. El 19, nuestro servicio especial de Navidad. Recordemos también nuestra ofrenda para Dios, para la iglesia. Recordemos que estos recursos son utilizados para los compromisos que tenemos como iglesia. Alquileres de salones, insumos, etcétera, etcétera. Entonces, iglesia, cada uno dé como Dios dispuso en su corazón. Ahora, algunas oraciones. Esta semana estaremos orando por Hernán Moncada y su familia allá en la ciudad de Cali.
para que Dios los siga usando, los guíe en la dirección de la iglesia. También oremos por la iglesia, la Biblia dice de Cali, por todos sus creyentes, por la iglesia y por toda la ciudad de Cali, para que sea una plataforma a los demás municipios del sur del país. También estemos orando a Dios para que nos guíe, nos instruya y nos ayude a guardar nuestro corazón, porque de Él mana la vida. Iglesia, y ahora vamos a seguir cantando, vamos a seguir alabando a nuestro Dios, ¿sí? Todos unidos en una misma voz, que todo lo que esté vivo alabe al Señor, que toda la tierra alabe al Señor. Esta canción se llama Cantad toda la tierra. Dios, tú creaste todos los cielos, tú eres grande, eres mi Rey, mi Dios. Busco tu rostro continuamente, es mi anhelo tu nombre proclamar. Cantar entre las gentes toda su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Cantad toda la tierra, cantad al Señor, proclamad de día en día su salvación. Cantad toda la tierra, cantad al Señor, proclamad de día en día su salvación. El mundo tiene un gran vacío, su vida esconde tristeza y aflicción. Cantad entre las gentes toda su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Cantad toda la tierra, cantad al Señor, proclamad de día en día su salvación. Cantad toda la tierra, cantad al Señor, proclamad de día en día su salvación. Bueno, iglesia, sigamos cantando al Señor, así como lo debería hacer toda la tierra. Ahora con la canción que se llama Anunciaré tu verdad. Y esta canción me acuerdo como cuando yo veía las iglesias de la Biblia, dice ese mural grande de la Gran Comisión y cómo se repetía tanto Mateo 28, 18 al 20, y yo no entendía por qué le daban tanta importancia. Y no fue hasta que entendí realmente ese amor de Jesús por mí, para que yo creyera en Él. Y ahora entendí que le debía anunciar este mensaje al mundo y debía mostrar ese amor a los demás. Así que entendamos cada uno de nosotros esto y cantémoselo al Señor.
enviaste, y a Jesús, tu Hijo enviaste. Lo entregaste hasta morir, su amor fue hasta el fin. Dejó su trono, se humilló en obediencia a ti, Señor, para que yo creyera en Él. Solo a ti exaltaré. Quiero contemplar tu corazón, manifestar todo tu amor, y al mundo anunciaré tu verdad. Guíame, úsame, majestad. Junto a ti viviré, dispuesto estoy a obedecer. Tu sentir deseo tener, en tu poder te seguiré. Dejó su trono, se humilló en obediencia a ti, Señor, para que yo creyera en Él. Solo a ti exaltaré. Quiero contemplar tu corazón, manifestar todo tu amor, y al mundo anunciaré tu verdad. Guíame, úsame, majestad. Quiero contemplar tu corazón, manifestar todo tu amor, y al mundo anunciaré tu verdad. Guíame, úsame, majestad. Guíame, úsame, majestad. Muy bien, Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 14, comenzando en esta mañana. Tratemos con nuestra carne. Esta mañana continuamos con la enseñanza del capítulo 3, en el cual iniciamos estudiando parte de la vida de Sansón. Y aprendíamos cómo un instante de placer terminó llevando a este varón de Dios a una vida completamente destruida. Dios tenía lo mejor para él.
Y consideren muy bien lo que dice la Biblia en esos primeros capítulos del libro de Jueces. Dios tenía un plan divino para ese hombre a quien Dios amaba. Y lo afirmo de esta manera: una vida que cualquiera de nosotros acá presentes desearía para cualquiera de sus hijos. Además, Sansón fue un milagro en gestación. Su mamá era estéril, no podía tener hijos de ninguna manera. Si los ginecólogos existieran en la época, no sé si estaban ahí con esa rama de especialización, le dirían vez tras vez a esta mujer: mira, definitivamente tu vientre jamás va a concebir. Pero Dios abrió el vientre de su mamá. Victoria tras victoria sobre los ejércitos enemigos, sin un arma en sus manos, y Dios sin duda junto a él, dándole la victoria en medio de cada una de sus batallas. Unos padres que desde antes de su nacimiento apoyaban por completo el plan de Dios para su vida. Y hablé de esto en algún momento de esta serie en Colosenses 3. Yo hubiera deseado que mi papá y mi mamá hubiesen sido cristianos desde el primer día de mi nacimiento. Desafortunadamente no fue así, y Dios sabe cómo hace sus cosas. Pero gracias a Dios, desde muy temprano en mi juventud, ellos entendieron lo que Dios tenía para la vida de ellos y de su familia. Y ahí estaba Sansón con el respaldo de unos padres preciosos, diciéndole a Dios: haz con nuestro hijo lo que tú quieras. Ahí está y te lo entregamos. El ángel de Jehová manifestado de forma visible, y una fuerza divina y descomunal que sería usada por Dios para glorificar su nombre en medio de Israel. Pero recordando lo que ya vimos, y con eso ahí tallado en nuestro corazón, Sansón no hizo morir lo terrenal en él. Y después de involucrarse con algunas mujeres y hacer toda clase de concesiones en cuanto a los deseos de su carne, terminó siendo el payaso de los filisteos y muriendo juntamente con gran parte de ellos. Y ustedes ven la imagen de la introducción y dicen: ¿cómo es posible que aquel a quien Dios había diseñado con semejante plan tan bien establecido terminara muriendo de una forma tan penosa? Lo que Dios tenía planeado para él fue entorpecido por esta serie de decisiones que lo llevaron a este punto. Y aprendíamos que nunca vamos a salirnos con la nuestra cuando le damos el control de nuestras vidas a la carne. Nunca. Y lo vamos a ver en la medida que vamos avanzando. La iglesia en este momento particular de la historia no puede ser una iglesia enferma. La iglesia en estos postreros días donde la trompeta está por sonar e iremos a casa, no puede ser una iglesia mediocre. No puede ser una congregación que se compromete a medias con su Señor. La iglesia necesita que la santidad reine en medio de ella. Y ustedes y yo, cada miembro en particular, hacemos parte del cuerpo de Jesucristo, la iglesia gloriosa de nuestro amado Señor. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7. Vamos a estudiar esta mañana los versículos 6 y 7, pero por contexto vamos a leer desde el versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Vamos a orar y a pedirle a Dios hable al corazón de cada uno de nosotros en esta mañana. Padre amado, tú conoces mejor que nadie el estado espiritual de cada creyente de la Biblia, dice, de Bucaramanga. Sabes muy bien en qué cosas estamos andando todos y cada uno de nosotros. Lo que pasa por nuestros pensamientos,
lo que hacemos cuando nadie más nos ve diferente a ti, lo que producimos, Señor, con nuestros hechos. Tú eres el Dios omnisciente, quien conoce todas las cosas y delante de quien no se puede esconder un solo asunto de nuestras vidas. En esta mañana venimos delante de ti a pedirte trates con nosotros, con nuestra carne. Trates con aquellos hermanos que saben no están andando para nada bien en este momento particular de su historia. Y trates con aquellos hermanos que están fieles, firmes en tus caminos, para que recuerden la delicadeza, para que tengan cuidado con esos límites que tú has establecido y no permitan que la carne termine destruyendo sus vidas como lo hizo con Sansón. Habla a la iglesia, Señor. Necesitamos oír tu voz, ser santos como tú eres santo y ser usados por ti para llegar hasta lo último de la tierra, hablándole al mundo que no te conoce del amor tuyo derramado en esa cruz a través de tu Hijo Jesucristo. Es en el nombre precioso de Él, de nuestro amado Salvador, que te hacemos esta oración. Amén. Muy bien, vimos ya el mandamiento de hacer morir lo terrenal en nosotros. Dios nos dijo, haced morir, hagan un cadáver de su carne. En la llenura del Espíritu Santo, mátenla por completo hasta que esa carne que está literalmente podrida quede totalmente bien muerta. Vimos cómo esto es algo que debemos hacer cada día al recordar que posicionalmente en Cristo ya estamos muertos. Cerré mi boca mientras sonaba Gálatas 2:20 hace un instante y la iglesia sonó angelical al punto de quebrantarme. Yo no sé si ustedes los de alabanza escuchan lo que uno escucha cuando cierra sus labios ahí en su silla, pero sonó divino. Y no sé si lo sabían, pero uno de los indicadores del estado espiritual de una iglesia bíblica es la forma como sus creyentes cantan en el servicio dominical. Y me quebrantó cuando la cantamos hace un momento. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Gálatas 2:20 llega a ser una realidad en la vida de cada creyente de esta iglesia, las naciones serán para Jesucristo. Permitamos que este texto se convierta en una realidad permanente en nuestra vida personal. Pablo dijo en 1 Corintios 15:31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Hablando de hacer morir lo terrenal en nosotros, vimos que Pablo hace referencia a esta expresión que nos deja ver el versículo 5, lo terrenal, lo de este mundo y sus asuntos. Y entonces lista y de forma muy específica los siguientes pecados que ya estudiamos y los cuales debemos hacer morir. La fornicación. Ustedes pueden decir, Javi, ¿cómo se te ocurre pensar que en medio de la iglesia haya fornicación? Y ya lo estudiamos hasta la saciedad. Este mandamiento es un mandamiento dado a la iglesia. Algunos creyentes en esta mañana le están siendo infieles a su esposo o esposa. Algunos creyentes en esta mañana están teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y Dios dice, háganlas morir. Impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Y como lo hice con la fornicación, lo podría hacer con cualquiera de estos otros 4 pecados. Cada uno de ellos ya los estudiamos y esperamos de corazón que cada miembro de la iglesia esté tratando con cada uno de esos pecados y en medio de ese proceso de hacerlos morir.
no lo olvidemos, están dentro de nosotros, cada uno de ellos. Cada hijo de Dios que se enfría espiritualmente, cada miembro de la familia de Dios que empieza a hacer concesiones en su vida, cada creyente en Jesucristo, salvo por gracia y que irá al cielo, que permite que su relación con Dios sea entorpecida, puede terminar cayendo en cualquiera de estos 5 pecados. Y por eso el mandamiento tan claro de hacerlos morir, de hacer un cadáver de lo terrenal en vosotros, para que la disciplina de Dios no tome lugar. Y de esto vamos a estar hablando en esta mañana. Y yo les pido nuevamente, si estás pensando en la reunión laboral mañana, en el examen universitario el martes, qué sé yo, escucha muy bien lo que Dios tiene para decirle a la iglesia de la cual tú eres parte en esta mañana. No jugamos con el pecado. Porque cuando jugamos con el pecado y tentamos a Dios nuestro Señor, entonces la disciplina de Dios toma lugar. Esto no es juego, esto no es algo que hacemos para que salgan espantados esta mañana de la iglesia. Vamos a ver en la Biblia, que es la palabra de Dios, cómo con Dios no podemos jugar. A Dios no lo podemos engañar. De Dios no nos podemos burlar. Las cosas con Dios son a un precio totalmente diferente. Rendiremos cuentas a Él en el tribunal de Cristo por cada cosa que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Haced morir lo terrenal en vosotros para que la disciplina no tome lugar. Dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cosas por las cuales, dice el versículo 6 comenzando, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esas son las cosas por las cuales. Ahora, estas cosas, iglesia, molestan a Dios. Estas cosas lo enojan y causan que su ira venga sobre los hijos de desobediencia. A veces pensamos, bueno, el planeta Tierra tiene tantos millones de habitantes. ¿Cómo va a ser Dios para estar pendiente de lo que yo hago en la intimidad más profunda de mi vida? En ese rincón más escondido de la tierra. ¿Será que Dios sí tiene tiempo para fijarse en mí? Yo les respondo, ¿quién está dentro de nosotros según 1 Corintios 6, 19 y 20? El Espíritu Santo. Y está ahí 24/7, cada segundo de nuestros días. A Dios le molesta y le enoja el pecado de su iglesia. Una vida controlada por la sensualidad mueve a ira a Dios. Ahora vamos a ver 2 cosas que debemos entender antes de aplicar esto a nosotros. Y algunos van a respirar, se van a alivianar un poco estudiando lo que este texto realmente enseña. Pero después de respirar un poco, vamos a entrar a la parte central de este mensaje aplicándolo a la iglesia. Y ahí espero que todos nosotros volvamos a contener la respiración. El verbo viene, que vemos ahí en el versículo 6, está en tiempo presente imperfecto. Ahora, ¿qué traduce eso? Es un verbo que habla de acciones del pasado que continúan en el presente y que se manifestarán en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Dios siempre ha estado airado por estas cosas y por esto su ira viene de tiempo antiguo, presente y futuro. Siempre el pecado del ser humano ha molestado y ha despertado la ira de Dios. Ahora ya sé lo que algunos pueden estar pensando, pero Javi, ¿cuál ira de Dios? Si este mundo hace lo que se le da la gana,
¿Cuál ira de Dios si yo en mi oficina mañana voy a ver cualquier cantidad de pecados y la gente haciendo lo que bien le parece y Dios como si nada estuviera pasando? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Esos hijos de incredulidad. Pueden buscar Colosenses 3:6 en la versión de 1602 y los llama hijos de rebelión o hijos de rebeldía. Y creo que ya empezamos a respirar más suavemente la mayoría de nosotros. Esta ira de Dios de la que habla el versículo 6 no tiene que ver en nada con la iglesia del Señor Jesucristo. Veamos quiénes son estos hijos de desobediencia sobre quienes dice el texto viene la ira de Dios. Efesios capítulo 2 versículos 1 al 3. Dice el texto y lo tenemos ahí en la pantalla. Y Él, hablando de Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, hablando de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, la misma expresión que estamos viendo en nuestro texto de hoy, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, este texto aclara muy bien Colosenses 3, versículo 6. Éramos, lo pueden ver ahí una vez, subrayado y en negrilla, por naturaleza hijos de ira en tiempo pasado, pero ahora en Cristo ya no lo somos. Y qué alivio para la iglesia del Señor Jesucristo, y ya lo van a ver porque en unos textos que vamos a leer en un momento. La ira de Dios en este contexto no va a caer sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, por tiempo, vamos a leer rápidamente cada uno de estos versículos que están ahí en la pantalla. Si no alcanzan a leer, ponen atención y bueno, que Dios nos confirme esto que estamos aprendiendo en este momento. Juan capítulo 3, versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y bueno, muy claro cada versículo. Si tienen dudas, lo estudian en casa. Romanos capítulo 1, versículo 18. Podríamos hablar mucho en cuanto a cada texto que estamos leyendo, pero el tiempo apremia y bueno, ahí Dios a cada uno le va mostrando el sentir de cada pasaje. 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Salten conmigo al 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Salten al versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Salten al 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, por Jesucristo, seremos salvos de la ira. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y salten conmigo a Apocalipsis, en el capítulo 11 y en el versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos,
y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Cuál es el punto acá? La ira de Dios viene sobre este mundo. Es algo que no va a cambiar, así está profetizado. Y si el COVID te ha parecido la gran cosa, que sepas que esto apenas es el inicio de dolores. El COVID, poco o nada, tiene que ver con la ira de Dios que está por ser manifestada sobre la tierra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, los versículos 8 al 10. Terminando ya de hablar de lo que es la ira de Dios y aplicando esto a la iglesia en esta mañana. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 8 al 10. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Vemos a una iglesia misionera que ama a su Señor y que está cumpliendo a cabalidad el plan que Dios estableció para ella. Cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para entonces servir al Dios vivo y verdadero. Y miren el 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesucristo, por lo que hizo en la cruz, por la decisión que cada uno de nosotros tomamos en cuanto a recibirle como nuestro Salvador, ya nos ha librado de la ira venidera. Pero hay un asunto acá que la iglesia no puede olvidar, y es que Dios disciplina al hijo a quien ama. Punto. Y lo vamos a ver bíblicamente. Tú puedes estar pensando, bueno, Javi, yo me relajo, la ira de Dios nada tiene que ver conmigo, pero Dios disciplina al hijo a quien ama. Y esa ira de Dios de muchas formas sí debería inquietarnos en algo, ahí en el corazón a cada uno de nosotros. Una vida controlada por la sensualidad molesta a Dios. No podemos pensar que una canita al aire nada va a causar. Eso nadie se va a dar cuenta. Todo el mundo lo hace. Ya es una práctica común en todos lados, incluso en las iglesias. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Eso ninguna implicación fuerte va a tener sobre mi vida. Bueno, yo te animo a que mires qué dice la Biblia de estos asuntos que a veces pormenorizamos de maneras que llegan a asustarnos. Pregúntenle a Sansón, concesión tras concesión, y el payaso de los filisteos, el payaso del ejército enemigo de Dios, y muerto ahí debajo de esas columnas, de esos techos, junto con el ejército enemigo. ¿Quién de ustedes, papás, mamás, desearían que sus hijos terminaran la vida de esa manera? Después de saber el plan que Dios había diseñado para ellos. Una concesión tras otra. Y así terminó Sansón. Pregúntenle a David, el rey David, aquel que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Adulterio, mentira, asesinato, codicia y robo, entre otras cosas más. Y podríamos enumerar una a una cada consecuencia, y ninguna de ellas algo bonito. Lean el Salmo 51 en su tiempo libre en casa y vean el amor que Dios tuvo por su siervo David. Después de haber hecho todo lo que hizo, la forma como lo perdonó, como lo limpió y aún como lo restauró. Pero lean la carta de Segunda de Samuel y estudien todas las consecuencias que vinieron a la vida de David a pesar de que Dios lo perdonó, lo limpió y lo restauró. ¿Cuál es el punto acá? Con Dios no jugamos.
no abusamos de la gracia de Dios. Porque podemos pensar, Javi, en el Salmo 51, David cayó de rodillas y salió feliz de ese lugar. Lean 2 de Samuel. A ver si les queda un poquito de ganas de imitar el ejemplo del rey David. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Paréntesis, estúdienlo en casa. Esa palabra corrupción literalmente traduce dos cosas. La primera es decaimiento, y es ese proceso en el que estamos muy bien aquí con Dios, pero empezamos a hacer concesiones y poco a poco empezamos a decaer. El que siembra para su carne segará, recogerá una sola cosa: corrupción. Y la segunda traducción de esta palabra tiene que ver con ruina. Ruina. Piensen en las ruinas de Atenas. Piensen en una vida completamente destruida, en sus familias separadas, en sus hijitos sufriendo las consecuencias, en sus papás doliéndose en lo más profundo del alma al ver las consecuencias que el pecado ha traído a la vida de ustedes. Ruina completa cuando sembramos para nuestra carne. Mas el que siembra para el Espíritu, dice Pablo, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, iglesia, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nos podemos cansar de hacer el bien. Y no sé si habían visto ese versículo desde el lado opuesto. Podemos cansarnos de estar bien con el Señor. Podemos cansarnos de estar haciendo las cosas que a Él le agradan. Y Pablo dice, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo creo que muy pronto llega el momento de segar. No van a pasar muchos años hasta que la trompeta suene y Dios diga, iglesia, sube acá. Le decía a los jóvenes hace un tiempo que si no ha habido un momento en la historia de la humanidad para bajar la guardia, es este que estamos viviendo. Tenemos que estar más cerca de Dios que nunca. Tenemos que estar más enfocados en los asuntos eternos que nunca. La Biblia debe estar moviendo nuestras entrañas como nunca las ha movido, porque está muy cerca el tiempo de cegar. Si no hacemos morir lo terrenal en nosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, vamos a recoger decaimiento y ruina. Y sin lugar a duda, la disciplina de Dios va a llegar. Y ahí está mi pastor, que no me dejan mentir. Y más que mis pastores, mi Dios, que no me deja mentir. Démosle lugar a la carne y por más que pensemos que Dios está ocupado con otros creyentes, la disciplina va a llegar. Hace unos años, un domingo, 6 de la mañana, jamás olvido esa llamada. Javi, mataron a tal joven de la iglesia. Yo quedé frío y sentado en mi cama. Le pregunté al hombre que me llamó, ¿qué pasó? Una puñalada en el vientre, literalmente quedó en la calle tirado con las entrañas por fuera y bueno, el resto es historia. Llegamos al funeral porque amábamos a este joven como no se imaginan y estaba su mamá. Y ella apenas me ve, se quebranta y viene a mis brazos y me abraza. Y me dice, Dios tuvo que llevárselo porque duró años pensando que podía hacer lo que bien le parecía. Y tuvo que llevárselo porque él no iba a avergonzar el nombre de su Dios de ninguna manera más. Y ahí lo enterramos, sus amigos de maldades escucharon el evangelio, pero este joven ya no está con nosotros. La disciplina de Dios y con él no jugamos. Y recuerdo quizá 1 o 2 meses antes, ahí en la casa de mis papás, siendo soltero, sentado con este jovencito, mostrándole la Biblia.
Él me decía a mí Reyes, y eso suena despectivo, pero el Reyes de él le sonaba lindo. Yo lo sentía honesto. Él me decía esa tarde ahí en la casa, Reyes, tranquilo, yo estoy bien. En algún momento me voy a recuperar, pero tranquilo, dele parte de tranquilidad a mi mamá. Y yo lo miraba y le decía, no juegues con Dios, no juegues con Dios, porque no vas a terminar bien. Y ya saben el final de este joven a quien amamos y abrazaremos en el cielo. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Hago un paréntesis ahí. Esa palabra menospreciar, lo que traduce es tener en poco la disciplina del Señor. Recuerdo cuando éramos bien pequeños, ahí en la casa paterna, como Fabio Andrés, Sergio y yo menospreciábamos la disciplina de mi papá. Y él estaba detrás de nosotros con la correa, literalmente de cuero o con la chancleta de caucho, buscando la forma de alcanzarnos para darnos duro. Y estábamos ahí los tres menospreciándonos, burlándonos de él. Ahora yo les digo algo, nos podemos burlar de ellos. Y bueno, eso es otro tema de otra enseñanza. A nuestros papás los podemos engañar, pero a Dios no lo podemos menospreciar. Con Dios nuevamente no jugamos, no tenemos en poco la disciplina de Él. Dice el versículo continuando, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y esto es algo chistoso, si se puede decir de esta manera, pero esa palabra desmayar, lo que quiere decir es no te relajes cuando eres disciplinado por Él. Porque a veces podemos pensar, ya Dios me dio el primer golpe, me relajo, ya el asunto quedó saldado con Él y seguir en las mismas cosas. Y no entender que con Dios no nos relajamos, ni jugamos porque puede venir el segundo golpe y ese ser mucho más fuerte que el primero. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y rápidamente algo acá. Si tú estás haciendo con tu vida lo que bien te parece y nada pasa, analiza la última frase de esta porción de la Biblia. Entonces sois bastardos y no hijos. Hace 26 años acepté a Jesucristo como mi Salvador. Y en ocasiones he estado ahí en ese punto de la vida donde he querido irme a la derecha o a la izquierda. Y en cada ocasión Dios ha tenido que tratar conmigo. Cada una de ellas. Una de las pruebas fehacientes de que soy su hijo. ¿Qué quiero decir? En mi caso particular, no he podido hacer con mi vida lo que se me venga en gana. Porque cada vez que he querido hacerlo, Dios ha apretado las tuercas y me ha puesto de nuevo a andar derechito. No tentarás al Señor tu Dios. Tomémoslo tan literal como podamos y hagamos morir lo terrenal en nosotros para que la disciplina de Dios no tome lugar. Que el próximo funeral, como consecuencia de la disciplina de Dios, no sea de ninguno de nosotros. Grábense esa frase. Predicar un funeral donde hablamos de glorificar el nombre de Dios, porque aquel que está en el ataúd hizo las cosas que no debía hacer, no es muy bonito. Y ustedes dan fe de lo que estoy diciendo. No es nada lindo. No tentarás al Señor tu Dios, porque si lo haces, la disciplina de Dios viene sobre el Hijo a quien Él ama. Y terminando esta mañana, el Hijo amado recuerda de dónde ha sido rescatado. Dice Colosenses 3, ahí en el versículo 7,
en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Quién puede decir aquí que no? 14 años, a esa edad conocí al Señor, pero cada una de esas cosas ya hacían parte de mi vida. Siendo muy jovencito, cada uno de nosotros en algún momento anduvimos en esto en otro tiempo. Ya sucedió y eso debe ser parte de nuestro pasado. Vivíamos en estas cosas, pero ahora en Cristo ya son cosas del pasado, o deberían serlo. No pueden ser parte de nuestro presente. Pablo es tan sensato, tan honesto, tan lindo aún, que dice muy bien, ustedes estaban en estas cosas antes de Cristo, pero ahora esto no debe ser así. Primera de Pedro 4, versículos 3 al 5. Si esta mañana tú sabes que estás en alguna de estas cosas, que tu vida está controlada por el mismo diablo a pesar de que eres hijo de Dios, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, a los que andan en esas cosas, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Léanlo, medítenlo, órenlo, memorícenlo en sus casas. Pero Pedro habla con un celo divino en esta porción de la Biblia. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. No más de eso, no más de tanta inmundicia en la vida del Hijo de Dios. Dios nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Se clavó en el madero con nuestro nombre y apellido tallado en su corazón. En muchas ocasiones, y lo hago con frecuencia, cierro mis ojos ahí en la cama y recuerdo a Jesucristo clavado en la cruz, diciendo por Javier Reyes, por Javier Reyes, por Javier Reyes, hasta que dice consumado es. Él derramó su sangre para limpiar los rincones más oscuros de mi alma y entonces me salvó. Para que pleno de Él viva mi vida, glorificándole a Él y solamente a Él, cada segundo de mi existencia. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. No más, no más. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Quién quiere esto para su vida? Habiendo sido lavado, desear volvernos al vómito de nuestro pecado. ¿Quién, pensando de forma muy sensata, desea esto para su vida personal y la de los suyos? Volver a revolcarse en el cieno como la puerca lavada. El Hijo amado recuerda de dónde ha sido rescatado, de dónde nos sacó Dios, y nunca desearía volver a ese tipo de cosas. Concluyendo esta mañana, tenemos que tratar con nuestra carne. Tenemos el mandato de hacer un cadáver de ella, de matar lo terrenal en nosotros,
para evitar, y más que para esto, lo conocen muy bien, que es glorificar a Dios, el propósito de nuestra vida. Pero más que para esto, también para que la disciplina de Dios no tome lugar. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, así como su disciplina viene sobre aquellos que no están dispuestos a obedecerle a Él. Hablando de nosotros, sus hijos. Recuerden que somos el cuerpo de Cristo y lo que cada miembro en la iglesia haga en su vida personal e íntima afecta para bien o para mal a todo el cuerpo. Javi, yo soy uno más en medio de toda la iglesia. Eso no causa nada. Yo no sé cuántos de nosotros valoramos el dedo meñique del pie. ¿Y cuántos de nosotros cuando nos pegamos acá por el ladito en el dedo meñique del pie sentimos que nada pasa? Un miembro tan pequeñito, tan feo en ocasiones como algunos lo tienen o lo tenemos, termina siendo tan importante dentro del cuerpo de Cristo y causando que nos dé dolor de cabeza, mal genio, que se nos salga la ira, que reaccionemos de forma inesperada. Un dedo pequeñito causa malestar en todo el cuerpo. Vosotros sois pues el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Lo que tú hagas en tu vida íntima y personal sí afecta para bien o para mal a todo el cuerpo. ¿Cómo vamos a cumplir Colombia para Cristo con una iglesia enferma a causa del pecado? Esta iglesia, con el tiempo y los años que lleva, debería tener citas permanentes en la oficina de Fabio, nuestro pastor, con familias que están diciendo: pastor, aquí está nuestra vida para lo que se necesite. Si Dios no nos llama al campo misionero, queremos ser parte de esa base sólida en Bucaramanga, que servirá en la iglesia local para seguir enviando más obreros al campo. Permanentemente eso debería estar pasando en medio de la congregación y la iglesia cada día más comprometida con la misión que Dios nos ha encomendado. En vez de andar sentados en esa bendita oficina porque Pedrito y María llevan 20 años peleando porque no le pagó 20,000 pesos y no han podido arreglar esa situación entre ellos dos, y agarrados de las mechas y odiándose y dándole pie al diablo. ¿Cómo vamos a cumplir Colombia para Cristo con una iglesia enferma a causa del pecado? ¿Cómo vamos a impactar nuestro campo si nuestras vidas están gobernadas por la carne? Tristemente eso no va a pasar, no va a suceder. Que Dios nos guarde y guíe para que su Espíritu Santo gobierne en toda nuestra manera de vivir. Recuerden siempre la gran comisión. ¿Se va a cumplir o no si la iglesia está dispuesta a tratar con su carne? Vamos a orar y terminamos en esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor manifestado en esa cruz hace más de 2000 años, derramando tu sangre y entregando tu cuerpo por amor a cada uno de nosotros, con nuestro nombre y apellido ahí en tus pensamientos, con nuestra personalidad, sabiendo, Señor, lo que íbamos a hacer contra ti por medio de nuestro pecado. Pero tú, pleno de amor, te clavaste en esa cruz y derramaste hasta la última gota de tu sangre para demostrarnos cuánto nos amas. Y en esta mañana, como iglesia, queremos honrar tu amor, Señor. Decirte que te entregamos nuestras vidas. Tú conoces mi vida y la de cada miembro de la iglesia, Señor. Sabes en qué cosas andamos en este momento tan particular. Sabes qué cosas estamos pensando. Sabes qué cosas estamos haciendo. Y sabes aún, Señor, la cantidad de veces en las que hemos llegado a tentar tu nombre. Queremos pedirte que trates con nuestra carne, Señor, que nos recuerdes cada día la importancia de morir a nosotros y recordar que contigo estamos juntamente crucificados. Haznos santos como tú eres santo y prepáranos, Señor, para ese día en el que sonará la trompeta
y veremos tu rostro cara a cara y estaremos contigo para siempre, reinando contigo en el universo entero. Prepara a tu iglesia para esas bodas del Cordero, Señor, para presentarnos limpios, sin mancha e irreprensibles delante de ti, como posicionalmente ya estamos siendo presentados. Gracias por esta mañana. Te hacemos esta oración en el nombre de tu Hijo amado, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén. Hemos terminado por hoy el servicio. Recuerden poner en práctica lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Debemos tratar con nuestra carnalidad, eliminando todo lo mundano de nuestra vida, para que la disciplina de Dios no venga sobre nosotros. Bueno, estaremos recordando que el próximo domingo es presencial y nos reuniremos, si Dios lo permite, en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero a las 10 de la mañana. También recordemos que van a estar los anuncios nuevamente circulando en el video para que los tengamos en cuenta y apartemos en nuestra agenda, organicemos el tiempo y lo podemos estar ahí pendientes de cada uno de estos anuncios tan importantes para nosotros. Y al final de este video también estará disponible el plan de salvación. Dios tiene un plan para tu vida y entonces estemos atentos ahí a descubrirlo. Un abrazo y que Dios guíe siempre nuestras vidas.